En la sofocante madrugada de Tepito, Ciudad de México, el aire se sentía más pesado de lo habitual. Las estrechas calles, iluminadas por farolas parpadeantes, aún conservaban el eco lejano de pasos apresurados y viejos motores. Fue allí donde Julián Ortega Julián, camarógrafo freelance, recorría el mercado cerrado con su equipo al hombro, cumpliendo otro trabajo que no pagaba lo suficiente para justificar el riesgo, pero que le permitía pagar las cuentas. Julián no buscaba misterios, buscaba imágenes. Su rutina consistía en material sin editar, desalojos, peleas callejeras, operativos policiales nocturnos. La cámara era su escudo y su condena. Al otro lado de la ciudad, Esteban Ríos Esteban, productor independiente y excompañero de universidad, observaba monitores en un estudio improvisado. A diferencia de Julián, Esteban había prosperado explorando los límites éticos del realismo. Su proyecto actual prometía revelar la verdad desnuda de las noches urbanas, un documental sin narración, sin entrevistas, solo imágenes. Necesitaba material inédito e impactante, algo que mantuviera al público despierto. Julián era la herramienta perfecta. Discreto, resiliente y acostumbrado a filmar sin hacer demasiadas preguntas. Esa noche, la tarea era sencilla: capturar imágenes de un viejo edificio abandonado cerca del Canal del Norte, donde los residentes juraban haber oído ruidos después de la medianoche. Nada de entrevistas ni montajes, solo presencia. Julián ajustó su enfoque mientras se movía entre puestos metálicos cerrados, ignorando los letreros pintados en las paredes y los símbolos religiosos improvisados en las barandillas. Cintas rojas, velas derretidas, pequeñas imágenes de santos. Lo había visto antes. Superstición urbana, pensó mientras comprobaba el nivel de batería. El edificio se alzaba como una sombra sólida al final de la calle. Una antigua fábrica textil, cerrada tras un incendio décadas atrás. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos. Julián entró sin encender la linterna, confiando en la sensibilidad de su cámara. El visor mostró un mundo en tonos grises, granulado, pero con suficiente nitidez. El suelo crujió bajo sus pasos. El polvo se alzaba en pequeñas nubes. Lo filmó todo, metódicamente, registrando pasillos, puertas arrancadas, grafitis antiguos mezclados con marcas más recientes. El tiempo parecía suspendido allí. La primera señal de que algo andaba mal no fue un sonido, sino su ausencia. El ruido constante de la ciudad, distante pero siempre presente, se desvaneció. Julián se detuvo instintivamente, y la cámara capturó el silencio como un peso. Continuó. Al fondo del edificio se abrió una gran sala, con columnas carbonizadas y restos de maquinaria. En el centro, unas marcas en el suelo formaban un patrón irregular, como si algo hubiera sido arrastrado repetidamente. Julián se acercó, enfocando, ajustando el zoom. Nada se movió. Aún así, el visor parpadeó un segundo, un extraño artefacto que atribuyó al sensor. Al salir, alrededor de las 3 de la mañana, Julián sintió una incomodidad difícil de definir. No era miedo exactamente, sino algo más parecido a haber sido observado. Al día siguiente, le entregó la tarjeta de memoria a Esteban sin hacer comentarios. Esteban, a su vez, observó el material con atención clínica. Las imágenes eran buenas, mejores de lo esperado. Había algo en la textura del video, una densidad que atrapaba la mirada. En una de las tomas largas de la sala central, Esteban hizo una pausa, acercó el zoom, retiró la imagen. Había una sutil distorsión en la sombra de una columna, una silueta que no correspondía a ningún objeto visible. Lo atribuyó a la compresión. Aún así, marcó el pasaje. En los días siguientes, Julián regresó solo al edificio. No se lo contó a Esteban. Había algo inacabado en esa grabación, una sensación de estar incompleto. En su segunda visita, llevó una linterna más potente y un micrófono direccional.
El edificio parecía diferente. El aire era más frío, el olor a metal y moho más intenso. Al llegar a la sala central, la cámara volvió a experimentar interferencias. Esta vez, el micrófono captó un sonido bajo y continuo, como una respiración distante. Julián no hizo comentarios. Continuó filmando, acercándose a las marcas en el suelo. La linterna iluminó algo que no había estado allí antes, símbolos rayados con carbón, recientes, formando círculos incompletos. Mientras revisaba las imágenes en casa, Julián notó un extraño retraso entre lo que recordaba haber filmado y lo que aparecía en pantalla. A veces, la cámara parecía moverse sola, encuadrando rincones que no recordaba haber enfocado. En otras ocasiones, aparecían sombras donde no había luz. Lo más inquietante fue un plano fijo de 20 segundos en el que, lentamente, una forma emergía de la oscuridad. No como un cuerpo sólido, sino como su ausencia, un contorno que absorbía la luz circundante. Esteban recibió los nuevos archivos con un entusiasmo contenido. Era oro puro. Decidió montar un montaje preliminar sin informar a Julián, intercalando las 2 noches. Al observarlos secuencialmente, algo emergió. Una progresión. Las interferencias aumentaron, los sonidos se volvieron más definidos, y la forma, esa ausencia, pareció responder a la presencia de la cámara. No hubo efectos añadidos. El material estaba crudo. Mientras tanto, empezaron a circular rumores en el barrio. Un vecino fue encontrado en estado de shock cerca de la fábrica, repitiendo frases incoherentes sobre ojos en la oscuridad. La policía lo registró como un colapso nervioso. Esteban lo interpretó como un contexto. Julián lo interpretó como una advertencia. La tercera noche, Julián entró en el edificio decidido a acabar con ello. La cámara ya estaba encendida antes siquiera de cruzar el umbral. El silencio volvió a envolver la ciudad. En la sala central, las marcas en el suelo eran más profundas, como si el hormigón se hubiera corroído. El sonido captado por el micrófono ahora tenía ritmo. La cámara, sin control alguno, ajustó su enfoque por sí sola. En el visor, la forma ya no era solo una ausencia. Había profundidad, capas, un movimiento interno indescriptible. Julián retrocedió un paso. El suelo cedió ligeramente. La cámara cayó y siguió filmando. El encuadre se fijó en la habitación vacía solo a primera vista. La figura avanzó hasta llenar el encuadre. No hubo corte. La tarjeta de memoria fue encontrada días después, intacta cerca de la entrada del edificio. Julián nunca fue localizado. Esteban observó la última grabación en absoluto silencio, incapaz de apartar la mirada. Lo que la cámara había filmado no correspondía a ninguna lógica conocida, pero estaba allí, grabado, innegable, demasiado real para ignorarlo, demasiado irreal para explicarlo. La cámara no inventa, solo muestra. Y esa noche mostró algo que no era de este mundo. En la semana posterior a la desaparición de Julián, la fábrica se convirtió en un silencioso punto de tensión en el barrio. Los residentes evitaban la calle al atardecer, los comerciantes cerraban temprano y se erigían altares improvisados en las aceras. Velas, copal, imágenes de la Santa Muerte y listones rojos reflejaban una fe práctica, moldeada por el miedo cotidiano. La policía visitó el lugar solo una vez, registró las puertas rotas, recogió la tarjeta de memoria y archivó el informe. Para ellos, se trataba de otra desaparición urbana sin testigos fiables. Nadie cuestionó el edificio, ni revisó las grabaciones con verdadera atención técnica en ese momento oficial específico. Esteban Ríos siguió estos cambios a distancia, inmerso en el sofocante estudio donde trabajaba solo. El espacio era un viejo apartamento reformado, con paredes cubiertas de un aislamiento acústico irregular y cables esparcidos por el suelo. Pasaba horas revisando el metraje sin editar.
fotograma a fotograma, no por miedo, sino por obsesión profesional. Su interés no era sobrenatural, era estructural. Quería entender por qué esas imágenes le provocaban malestar físico, dolores de cabeza, náuseas leves y dificultad para concentrarse siempre aparecían en las mismas secciones, repetidamente, sin una explicación clara. La Ciudad de México seguía funcionando a su alrededor, indiferente. Autobuses abarrotados cruzaban avenidas congestionadas, vendedores ambulantes pregonaban sus productos con voces ensayadas y las radios transmitían noticias políticas mezcladas con música popular. Sin embargo, una capa invisible de aprensión se extendía por los barrios antiguos. Las historias circulaban de boca en boca, siempre fragmentadas. Un sereno que había solicitado un traslado, un grupo de jóvenes que se negaba a caminar por la calle. Nadie mencionó directamente la fábrica, pero todos sabían de qué sombra hablaban. Esteban decidió profundizar en la investigación contextual. Consultó archivos municipales, informes antiguos y registros de incendios. Descubrió que la fábrica se había construido en un terreno que anteriormente se había utilizado como vertedero industrial ilegal durante la década de 1970. Productos químicos, disolventes, residuos metálicos. El incendio que paralizó las operaciones nunca tuvo una causa determinada oficialmente. Algunos testigos hablaron de explosiones internas, otros de cortocircuitos. No se concluyó ninguna investigación. Para Esteban, esto explicaba los riesgos ambientales, no el contenido de las imágenes, pero añadió una capa de incomodidad. Mientras tanto, surgieron personajes secundarios involuntariamente. Marta Salgado, vecina de la fábrica, le contó a un periodista local que oía sonidos como viento atrapado por la noche. Un extrabajador, contactado por Esteban, rechazó una entrevista tras escuchar el nombre del edificio. Un técnico de audio, llamado para analizar el sonido grabado, devolvió el material sin comentarios, cobrando solo la mitad del precio acordado. Cada reacción reforzaba la sensación de que había algo más allá del malestar psicológico común. Culturalmente, el barrio tenía una antigua relación con la muerte y la supervivencia. Las celebraciones del Día de Muertos transformaban las calles en altares colectivos, donde la memoria y el miedo coexistían. No se negaba el fin, solo se negociaba con él. Esta mentalidad influía en las decisiones de los residentes, quienes preferían los rituales prácticos a las explicaciones racionales. Esteban observó esto como un contexto esencial. El entorno no solo rodeaba la historia, moldeaba comportamientos, silencios y decisiones estratégicas de distanciamiento. La ausencia de Julián también adquirió dimensiones más humanas. Su habitación permaneció intacta, con una cámara de repuesto sobre la mesa y la ropa doblada. Un vecino le dio a Esteban una libreta encontrada en la entrada, con notas técnicas, horarios, ajustes de lentes, nada personal. La frialdad de ese registro contrastaba con el vacío que dejaba atrás. Julián no había dejado mensajes, despedidas ni advertencias, solo datos. Esto hacía que su desaparición fuera aún más difícil de interpretar emocionalmente. El antagonismo en la historia no se manifestaba como una entidad clara, sino como un sistema de fuerzas. La fábrica, la ciudad, la cámara, todos actuaban como agentes activos. Esteban comenzaba a comprender que no se enfrentaba a un enemigo identificable, sino a un proceso, algo que reaccionaba a la observación y se intensificaba al ser grabado. La cámara no era neutral, era un catalizador. Esta idea cambió por completo la interpretación del material y lo colocó conscientemente en el mismo riesgo. Con cada nuevo análisis surgían detalles previamente pasados por alto. Pequeñas variaciones de temperatura registradas por el sensor, microrretardos en el audio que no se correspondían con la física conocida.
Nada aislado era concluyente, pero el conjunto formaba un patrón. Esteban comenzó a documentarlo todo meticulosamente, creando su propio archivo paralelo. No por seguridad, sino como método. Si algo salía mal, al menos habría rastros comprensibles para alguien más. Así, el mundo de la historia se profundizó sin anunciar monstruos ni explicaciones fáciles. Personas reales, decisiones pragmáticas, miedo culturalmente gestionado y tecnología cotidiana se entrelazaban. La amenaza permanecía indefinida, pero presente, integrada en el espacio urbano y las rutinas. Nada necesitaba atacar directamente, bastaba con existir, influir, distorsionar, y cuanto más comprendía Esteban esto, más claro se hacía que la historia aún estaba lejos de alcanzar su verdadero núcleo. Esteban se dio cuenta de que el conflicto ya no se limitaba al material grabado, sino que se infiltraba progresivamente en su rutina diaria. La primera señal concreta apareció cuando intentó duplicar los archivos originales. 3 discos duros fallaron consecutivamente, siempre en los mismos minutos específicos de las grabaciones realizadas por Julián. No hubo sobrecalentamiento, ni se identificó ningún error eléctrico. Los dispositivos simplemente dejaron de responder. La repetición eliminó la coincidencia e introdujo un obstáculo técnico que comprometió el progreso del proyecto. Decidido a no perder el control, Esteban buscó un laboratorio independiente de recuperación de datos en el centro histórico. El técnico a cargo inició el proceso con normalidad, pero lo detuvo al notar patrones de corrupción inusuales. Dijo que los archivos no estaban dañados en el sentido tradicional, sino que presentaban lagunas imposibles, como si se hubiera eliminado parte de la información después de la grabación. Esteban insistió y ofreció un pago adicional. El técnico se negó, devolvió la tarjeta y dio por finalizado el servicio sin más explicaciones, lo que aumentó el aislamiento del protagonista. Mientras tanto, la presión externa aumentaba. Un periodista cultural se enteró de la desaparición de Julián y contactó a Esteban, interesado en una historia sensacionalista. Esteban negó estar involucrado, pero se dio cuenta de que su discreción estaba fallando. Al mismo tiempo, los residentes cercanos a la fábrica comenzaron a circular imágenes de celulares con ruidos similares a los captados por la cámara profesional. Videos cortos y temblorosos, siempre borrados rápidamente. El conflicto se expandía, extendiéndose más allá del control de un solo observador. Esteban decidió regresar a la fábrica, no para filmar, sino para observar sin mediación tecnológica. La decisión contradecía su lógica habitual, pero respondía a la necesidad de eliminar variables. Al entrar al edificio durante el día, encontró el lugar aparentemente inofensivo. La luz natural revelaba grietas, óxido, escombros. Nada se movía. Aún así, sentía una incomodidad persistente, como si el espacio reconociera su presencia. Caminó hacia la sala central y notó que las marcas en el suelo habían cambiado de nuevo, ahora más organizadas, casi simétricas. En los días siguientes, Esteban comenzó a experimentar breves lapsus de memoria. Olvidaba partes de rutas conocidas y objetos simples como llaves y notas. Al revisar sus propias grabaciones de pantalla, se dio cuenta de que había visto ciertos segmentos sin recordar la experiencia. El conflicto ya no era meramente externo y comenzaba a afectar su percepción. Aún así, perseveró, convencido de que interrumpir el proceso solo intensificaría el fenómeno. Los personajes secundarios intensificaron la tensión. Marta Salgado fue encontrada inconsciente en su domicilio sin signos de violencia. Un vigilante nocturno dimitió tras reportar cambios en el ambiente cerca de la fábrica. Un sacerdote local ofreció una bendición informal en el bloque, atrayendo a curiosos y alimentando rumores.
Cada suceso añadía matices al conflicto principal, sin explicarlo, pero reforzando su presencia difusa y constante. La tecnología, antes aliada, se convirtió en adversaria. El software de edición fallaba. Los monitores mostraban breves distorsiones y el audio ambiental del estudio parecía contener ecos inexistentes. Esteban empezó a trabajar sin auriculares y con las pantallas parcialmente tapadas, intentando reducir los estímulos. Nada de esto impidió que los problemas avanzaran. Al contrario, cuanto más evitaba el material, más se manifestaban los síntomas fuera del estudio. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando Esteban notó cambios en las grabaciones que había analizado previamente. Tomas que antes solo mostraban sombras, ahora mostraban una sutil profundidad, como si algo estuviera tomando forma con el tiempo. Los archivos no eran estáticos, evolucionaban. Esto introdujo una nueva dinámica. El antagonismo reaccionó no solo a la grabación inicial, sino a la observación continua. Observar se convirtió en un acto activo, con consecuencias acumulativas. Dividido entre abandonarlo todo o comprender plenamente el fenómeno, Esteban decidió seguir adelante, no por valentía, sino por su incapacidad para aceptar las lagunas. El conflicto estaba ahora irreversiblemente establecido, entre la necesidad humana de registrar y comprender y una fuerza que se fortalecía precisamente gracias a este impulso. Ninguna de las partes podía retirarse sin perder algo esencial, y el equilibrio ya comenzaba a desmoronarse. La intensificación de los acontecimientos en torno a la fábrica comenzó a generar efectos secundarios que se desarrollaron en direcciones paralelas al conflicto principal. Uno de ellos involucró directamente la circulación informal de los videos. Incluso, sin publicación oficial, fragmentos de las grabaciones comenzaron a aparecer en foros oscuros y grupos de mensajería cerrados. No había créditos ni un origen claro. Las imágenes aparecían recortadas, con una duración de apenas unos segundos, pero fueron suficientes para provocar reacciones extremas. Algunas personas reportaron incomodidad inmediata, otras insistieron en que solo vieron ruido. Esta divergencia alimentó las discusiones y creó una peligrosa red de curiosidad. Esteban descubrió esta circulación por casualidad al reconocer una imagen específica en una publicación anónima. La compresión había distorsionado el material, pero el patrón de sombras era inconfundible. Alguien había accedido. Esto abrió una nueva subtrama: la filtración. Rastreó el origen digital hasta un cibercafé cerca del distrito industrial, un lugar frecuentado por jóvenes que buscaban videos perturbadores para llamar la atención en línea. Ninguno afirmó haber entrado en el edificio. Solo dijeron que los archivos aparecieron en una memoria USB que dejaron en una de las computadoras. Surgió otra capa a nivel institucional. Un empleado del ayuntamiento, responsable de propiedades abandonadas, contactó a Esteban tras enterarse de su interés en la fábrica. El hombre sugirió ambiguamente que el edificio podría finalmente ser demolido, poniendo fin al problema. A cambio, solicitó acceso al material, no por curiosidad, sino por precaución. La propuesta planteó a Esteban ante un dilema: preservar las imágenes o eliminarlas junto con el espacio físico que parecía albergarlas. Mientras tanto, la subtrama personal se agudizó. Esteban empezó a dormir mal, no por las pesadillas, sino por su ausencia. Se despertaba exhausto, sintiéndose como si hubiera estado consciente toda la noche. Su cuerpo reaccionaba con ligeros temblores y pérdida de apetito. Un médico atribuyó los síntomas al estrés prolongado y le recomendó ausentarse del trabajo y reducir los estímulos visuales. Esteban lo ignoró. La recomendación sonaba irónica, considerando que el estímulo parecía existir independientemente de su voluntad. En el barrio,
Los rituales improvisados se multiplicaron. Los residentes marcaban las puertas con símbolos protectores, quemaban hierbas al anochecer y evitaban los espejos que daban a la calle. Estas prácticas no estaban coordinadas, sino que seguían una lógica común de contención. La subtrama colectiva revelaba un intento silencioso de aislar el problema, como si ignorarlo públicamente fuera una forma de contenerlo. Esta presión temporal era evidente. Algo se acumulaba, y todos actuaban como si lo supieran intuitivamente. Un detalle aparentemente menor cobró importancia cuando Esteban revisó de nuevo el cuaderno técnico de Julián. Entre números y ajustes encontró una nota aislada, escrita en un momento diferente al de las demás. La imagen responde cuando no la miro directamente. La frase no iba acompañada de una explicación. Esto sugería que Julián ya había percibido una regla implícita, una interacción específica entre el observador y el registro. Este descubrimiento conectó varias subtramas, unificando síntomas, reacciones y fugas bajo el mismo principio. Esteban probó la hipótesis indirectamente. Reprodujo un segmento del video mientras apartaba la mirada, observando solo reflejos periféricos. La incomodidad disminuyó, pero no desapareció. La subtrama tecnológica se entrelazaba con la psicológica, demostrando que no había una solución sencilla. Cada intento de control generaba una adaptación del fenómeno, como si aprendiera de las estrategias humanas. Con la posible demolición acercándose y las filtraciones aumentando, el tiempo se estaba convirtiendo en un factor crítico. Esteban necesitaba decidir rápidamente qué preservar, qué destruir y hasta dónde llegar. Las subtramas no eran distracciones, sino engranajes que apretaban el nudo. Todo convergía en un punto inevitable donde ignorar, registrar o eliminar tendría consecuencias irreversibles. La complejidad de la situación ya no permitía decisiones neutrales. La decisión que redefinió el curso de la historia no surgió como un acto de valentía, sino como consecuencia directa de agotar todas las alternativas. Esteban se dio cuenta de que el material ya no podía tratarse como un simple registro documental cuando despertó y encontró un nuevo archivo en la cronología de edición. No había una fecha de creación compatible ni un historial de importación. El archivo simplemente existía, ubicado entre dos secciones antiguas, como si siempre hubiera estado allí. Esta intrusión silenciosa marcó el momento en que la lógica operativa dejó de funcionar. Al reproducir el video, Esteban notó que la imagen no coincidía con ninguna grabación conocida. El encuadre mostraba la sala central de la fábrica desde un ángulo imposible, demasiado alto para cualquier trípode que Julián usara. La cámara parecía suspendida, inmóvil, observando el espacio vacío. Durante largos segundos no ocurrió nada. Entonces, lentamente, algo comenzó a formarse en el centro del encuadre. No emergió del exterior ni se movió. Era como si el espacio se reorganizara para permitir su presencia. La revelación residía no solo en la forma emergente, sino en la reacción del propio entorno digital. El audio tenía una frecuencia constante que no variaba, independientemente del volumen. Los píxeles alrededor de la forma perdieron definición, creando una especie de halo invertido. Esteban intentó pausar el video. El comando no respondió. Intentó cerrar el software. No ocurrió nada. El sistema siguió funcionando, pero solo para mostrar ese archivo específico. El punto de inflexión se concretó en la pérdida total de control. Cuando la imagen finalmente se estabilizó, Esteban reconoció un detalle imposible de ignorar. La forma proyectaba una sombra que no encajaba con la iluminación de la escena. La dirección, la densidad, todo estaba mal. Aún más inquietante era que la sombra se movía de forma independiente, con retraso, como si respondiera a un estímulo distinto.
Esta asimetría echó por tierra cualquier intento de racionalización. No se trataba de un error técnico ni de una interpretación subjetiva. Era un comportamiento activo. El inesperado acontecimiento alcanzó su clímax cuando, por primera vez, el vídeo mostró algo más allá del espacio físico. Reflejada en una superficie metálica al fondo, apareció la silueta de un camarógrafo. No era Julián. La silueta coincidía con las proporciones de Esteban. El reflejo se movía en parcial sincronía, con ligeros retrasos, como si imitara acciones futuras. Esteban retrocedió un paso en la habitación. En el reflejo, la figura aún no se había movido. Este desfase temporal revelaba la naturaleza del antagonismo. No observaba el presente, sino que lo anticipaba. La reacción emocional fue inmediata y física. Náuseas intensas, sudoración, dificultad para respirar. Aún así, Esteban no apartó la mirada. El impulso no fue curiosidad, sino confrontación. Por primera vez, la amenaza no se diluyó en rumores ni síntomas indirectos. Era explícita, personalizada, dirigida directamente a él. El punto de inflexión se completó al transformar al observador en el objeto del registro. Sin previo aviso, el video terminó. El sistema volvió a la normalidad. El archivo desapareció de la línea de tiempo. No se registró ningún error. Esteban permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando el cambio irreversible. Todo lo anterior giraba en torno a la duda. A partir de ese momento, la duda dio paso a la confirmación. Había una inteligencia operativa tras las imágenes, no humana ni aleatoria, sino reactiva. Este evento redefinió las opciones disponibles. Esteban comprendió que continuar analizando el material significaba profundizar en una relación directa con algo que estaba aprendiendo y a lo que se estaba adaptando. Al mismo tiempo, destruir los archivos no garantizaba la neutralización, ya que el fenómeno había demostrado independencia de los soportes físicos conocidos. El conflicto dejó de ser investigativo para volverse existencial. El punto de inflexión no trajo respuestas, solo claridad sobre el verdadero riesgo. La historia avanzaba bajo nuevas reglas, donde observar significaba participar y grabar significaba ofrecer acceso. La cámara había dejado de ser una herramienta, se había convertido en un puente. Y Esteban, consciente de ello, sabía que nada de lo que seguía permitiría volver al estado anterior. El equilibrio se había roto definitivamente. Tras el punto de inflexión, las ramificaciones comenzaron a manifestarse rápidamente, impregnando todos los aspectos de la narrativa y afectando a Esteban directa e indirectamente. La primera consecuencia fue de carácter psicológico. La experiencia de verse reflejado en una grabación desconocida introdujo una ruptura en su percepción de la realidad. Esteban ya no podía distinguir con claridad los límites entre lo grabado y lo vivido. Cada objeto de su estudio parecía llevar ecos de lo capturado en la fábrica, pequeños cambios que sugerían una observación continua. Incluso en silencio sentía la presencia de aquello que no podía identificar, pero cuya lógica se había demostrado activa y adaptativa. El conflicto, antes externo, ahora se infiltraba en su mente, haciendo cada decisión más difícil y tensa. Más allá del impacto psicológico, hubo efectos físicos inmediatos. Esteban comenzó a experimentar fatiga intensa, mareos y dolores musculares inexplicables. Su sueño se fragmentó. Al cerrar los ojos, destellan imágenes parciales de las grabaciones, acompañadas de sonidos respiratorios distorsionados y ruidos metálicos. Su cuerpo reaccionaba sin una causa fisiológica clara. Los intentos de normalizar su rutina, dieta o entorno fracasaron repetidamente. Cada gesto cotidiano parecía cargado de tensión, como si el propio espacio del apartamento participara en la expansión del fenómeno. El conflicto externo también se intensificó.
El cibercafé donde habían aparecido los archivos empezó a recibir visitantes extraños. Personas que no vivían en el barrio acudían a ver breves videos. Algunos registraban signos de ansiedad extrema, ataques de pánico y comportamiento errático. Las subtramas se entrelazaron. La circulación informal de las grabaciones amplificó la presencia del fenómeno, extendiendo sus efectos más allá de la fábrica, más allá del control de Esteban. La ciudad, antes un simple telón de fondo, empezó a actuar como un elemento activo en la narrativa. Los espacios urbanos, las calles y los edificios cercanos se convirtieron en silenciosos escenarios de tensión. Las consecuencias para los personajes secundarios se hicieron evidentes. Marta Salgado, quien ya había reportado sonidos extraños, comenzó a registrar cambios de comportamiento en vecinos cercanos. Algunos comenzaron a evitar las ventanas, otros mostraron signos de paranoia, insomnio e inquietud constante. La comunidad, sin coordinación formal, desarrolló patrones de aislamiento y rituales improvisados para minimizar la exposición. La subtrama cultural y colectiva cobró relevancia. El miedo no se limitaba al individuo, sino que moldeaba los comportamientos urbanos, transformando el barrio en un microcosmos de creciente tensión. Mientras tanto, Esteban se enfrentó a consecuencias legales y profesionales. La presencia de periodistas, policías y curiosos cerca de la fábrica generó conflictos éticos y logísticos. Cuando intentó explicar los hechos sin pruebas científicas, se enfrentó a la incredulidad. Los propios medios locales comenzaron a informar sobre desapariciones y crisis psicológicas relacionadas con la región, lo que creó un clima de presión adicional. La subtrama institucional se convirtió en un obstáculo directo, obligando a Esteban a encontrar un equilibrio entre la investigación, la preservación de pruebas y la protección personal. Otro efecto significativo residió en el impacto tecnológico. La manipulación de archivos se volvió impredecible. Aparecían nuevos fragmentos, otros se modificaban, los equipos fallaban selectivamente, computadoras y cámaras, aunque aparentemente intactas, presentaban patrones anómalos, como si una inteligencia actuara tras lo que parecía inanimado. Esteban reconoció que cualquier intento de controlar la situación con métodos convencionales sería inútil. Cada intervención humana alteraba la respuesta del fenómeno, amplificando la complejidad del conflicto. Las ramificaciones emocionales alcanzaron un punto álgido inesperado. La constante percepción de amenaza afectó la capacidad de Esteban para mantener relaciones interpersonales. Sus amigos y familiares notaron cambios drásticos. Aislamiento, ansiedad constante, respuestas automáticas y disminución de la empatía. El protagonista se volvió cada vez más solitario, lo que reflejaba el peso de la responsabilidad de lidiar con algo que nadie más entendía. El antagonismo, por lo tanto, no se limitó a la fábrica ni a los vídeos, sino que se infiltró en la intimidad de cada persona que entró en contacto con el fenómeno. El riesgo temporal se volvió central. Cada día representaba un aumento en la intensidad de los efectos. El entorno, tanto digital como físico, respondía a las acciones del protagonista, modificando patrones y amplificando la presencia de la forma desconocida. La narrativa comenzó a operar bajo una regla implícita. Cuanto más se intentaba registrar, observar o comprender, más reaccionaba el antagonismo, haciendo inevitable la escalada de tensión. El conflicto no era solo una cuestión de peligro físico o psicológico, era una guerra silenciosa de adaptación entre los humanos y una fuerza indeterminada. Al mismo tiempo, surgieron reacciones inesperadas que profundizaron la complejidad de la trama. Pequeñas distorsiones visuales y auditivas comenzaron a ocurrir fuera del contexto de la fábrica.
En el estudio de Esteban, sutiles reflejos y cambios en el patrón de iluminación indicaban que la influencia del fenómeno se extendía más allá de las grabaciones. Los objetos se movían discretamente, aparecían breves ruidos en momentos específicos y la percepción del tiempo parecía sufrir pequeñas irregularidades. Estas manifestaciones demostraron que la línea entre la realidad y la grabación ya no era fiable, lo que amplificó la tensión y reforzó la necesidad de tomar decisiones estratégicas y cuidadosas. La consecuencia más crítica, sin embargo, fue la redefinición del rol del protagonista. Esteban comprendió que la acción ya no podía ser reactiva, debía ser deliberada y estratégica. La influencia del fenómeno exigía no solo observación y análisis, sino también anticipación. Cada decisión, desde abrir el expediente hasta entrar en la fábrica, se convertía en un punto crítico, con consecuencias directas para el desarrollo del conflicto y la seguridad física y mental del protagonista. La narrativa se estructuró en torno a esta interdependencia, imposibilitando cualquier enfoque aislado. A nivel narrativo, las subtramas convergieron con el arco principal, creando una red de consecuencias que amplificaron la tensión y profundizaron la densidad de la trama. La desaparición de Julián, la circulación de los videos, los rituales de los residentes, la presión institucional y las manifestaciones físicas y psicológicas de Esteban funcionaron como engranajes sincronizados, afectando el ritmo y la dirección de la historia. Esta complejidad consolidó el antagonismo como una fuerza multifacética, operando en varias capas simultáneamente, siempre adaptable e impredecible. El efecto acumulativo fue evidente. La fábrica, el material grabado y los registros digitales dejaron de ser meros escenarios y herramientas. Se convirtieron en elementos activos, interactivos y, en cierto modo, conscientes dentro del contexto narrativo. Esteban no solo reaccionó, formó parte de un sistema que se autorreforzaba. Cada acción tuvo una consecuencia, y cada consecuencia moldeó la percepción, el comportamiento y el estado físico del protagonista. El conflicto alcanzó así su punto más complejo, exigiendo soluciones innovadoras, una percepción aguda y una valentía deliberada. Finalmente, la tensión narrativa se solidificó en múltiples dimensiones. Esteban ya no se limitaba a lidiar con una amenaza aparente. Se enfrentaba a un conflicto donde el pasado, el presente y el futuro percibido se superponían. Las consecuencias, tanto externas como internas, se expandieron exponencialmente. El mundo de la historia se volvió a la vez reconocible y extraño, coherente y paradójico. Cada interacción, cada observación y cada decisión impactaban directamente en la evolución de la narrativa, manteniendo al lector en un estado constante de expectación y aprensión. El conflicto ahora no tenía un final predecible y la supervivencia del protagonista dependía de su capacidad para adaptarse a una realidad que se moldeaba activamente en respuesta a sus acciones. La fase de superación comenzó cuando Esteban se dio cuenta de que ya no podía lidiar pasivamente con el fenómeno. La tardía comprensión de que cada una de sus acciones generaba respuestas adaptativas lo obligó a redefinir su rol dentro de la narrativa. Ya no era un simple observador, ni un simple registrador de lo que sucedía en la fábrica o en las grabaciones. Se había convertido en un participante activo en un proceso dinámico, donde cada movimiento, decisión y registro digital influía directamente en el desarrollo del antagonismo. Esta conciencia marcó el inicio de una transformación personal gradual, moldeada por el ensayo y error, la resistencia y el aprendizaje continuo. Para afrontar los retos, Esteban adoptó una estrategia meticulosa. Dividió su trabajo en etapas específicas, estructuradas para probar los límites del fenómeno sin exponerse por completo. Inicialmente,
revisó los archivos solo en pequeñas secciones, utilizando múltiples dispositivos para dispersar el riesgo de interferencia directa. Aprendió a controlar su tiempo de exposición, intercalando periodos de descanso para reducir los efectos psicológicos y físicos. Esta planificación no solo preservó su salud mental, sino que también le permitió observar cambios sutiles en los videos, comprender patrones y anticipar reacciones. La adaptación se convirtió en su arma más eficaz. Al mismo tiempo, desarrolló métodos para interactuar indirectamente con el material. Esteban comenzó a usar reflejos, proyecciones y cámaras secundarias, evitando el contacto visual directo con las secciones más perturbadoras. Descubrió que pequeñas variaciones de ángulo o brillo producían respuestas distintas al fenómeno. Esta percepción lo colocó en una posición de aprendizaje progresivo. No se trataba de evitar ni dominar, sino de comprender, observar y reaccionar estratégicamente. Cada experiencia generó datos que impulsaron su crecimiento y fortalecieron su capacidad de acción. Mientras tanto, el protagonista comenzó a explorar el contexto cultural del barrio y la ciudad. Consultó con mayor profundidad a residentes de larga data, figuras religiosas locales y estudiosos de prácticas urbanas, buscando patrones históricos de relatos similares. Descubrió que la presencia de elementos simbólicos, velas, cintas, inscripciones, influía tanto en el comportamiento colectivo como en la propia manifestación observada en los archivos. Esta comprensión le permitió anticipar patrones de reacción y evaluar mejor los riesgos de cada visita a la fábrica o manipulación de las grabaciones. La integración del conocimiento cultural fue esencial para su desarrollo. Otro aspecto fundamental para superar esto fue desarrollar disciplina emocional. Esteban tuvo que afrontar constantemente el miedo, la ansiedad y la frustración, sin ceder a respuestas impulsivas. Pequeños avances fueron cruciales. Aprendió a reconocer las señales de agotamiento antes de que se volvieran debilitantes. Desarrolló técnicas de respiración y concentración para mantener la claridad mental y diferenció entre la percepción subjetiva y la respuesta objetiva al fenómeno. Esta transformación gradual lo hizo más resiliente, menos reactivo y más capaz de tomar decisiones estratégicas en situaciones de alto estrés. Al aplicar estas estrategias, Esteban comenzó a registrar cambios concretos en el fenómeno. La forma indefinida que emergía en los videos respondía de forma predecible a ajustes de luz, ángulo o tiempo de exposición. Esto no implicaba un control absoluto, pero ofrecía margen para una manipulación calculada. El protagonista aprendió a explorar estas respuestas, utilizando el fenómeno para mapear patrones de comportamiento, predecir movimientos e identificar lagunas en la grabación. Este aprendizaje activo reforzó la sensación de crecimiento. Esteban ya no era solo una víctima de las circunstancias, sino un participante consciente, capaz de influir en el curso de los acontecimientos. Superar estos desafíos también implicó enfrentarse a limitaciones físicas y psicológicas extremas. Esteban tuvo que trabajar largas jornadas en entornos oscuros, soportar tensión constante y resistir la confusión sensorial causada por las imágenes. El proceso de aprendizaje incluyó reconocer señales de sobrecarga mental y fisiológica, equilibrar el esfuerzo y el descanso, y desarrollar estrategias para mantener la claridad mental bajo presión. Cada desafío superado fortaleció no solo su capacidad operativa, sino también su confianza personal y resiliencia ante lo desconocido. A nivel relacional, Esteban comenzó a interactuar estratégicamente con personajes secundarios. Estableció una comunicación cuidadosa con residentes,
técnicos y amigos cercanos, sin revelar información que pudiera aumentar los riesgos. Aprendió a delegar tareas específicas, como el análisis parcial de audio o la observación externa, para reducir la exposición directa y aliviar la presión sobre sí mismo. Esta gestión de recursos humanos y conocimiento complementó su desarrollo personal, demostrando un crecimiento en liderazgo, toma de decisiones y coordinación en situaciones de riesgo. Además, el protagonista integró métodos científicos y empíricos, experimentos cuidadosamente planificados con dispositivos de registro y análisis le permitieron mapear patrones de reacción y establecer protocolos de seguridad. Esteban comprendió que el conocimiento y la disciplina eran más efectivos que la valentía brutal. Cada paso gradual no solo protegía su integridad, sino que también ampliaba su comprensión de la naturaleza del antagonismo. Este enfoque metódico consolidó su crecimiento, transformando la incertidumbre y la amenaza en aprendizaje continuo. Otro elemento de crecimiento involucró la percepción temporal y narrativa. Esteban comenzó a observar que no solo los videos, sino también los eventos circundantes, relatos de los residentes, cambios físicos en la fábrica, fallas en los equipos, seguían una progresión conectada. Esta comprensión le permitió anticipar eventos, planificar visitas, interpretar señales ambientales y adaptar estrategias. El protagonista desarrolló así una sensibilidad narrativa, capaz de identificar patrones de anticipación y reaccionar antes de que se materializaran situaciones de riesgo. La inteligencia adaptativa del antagonismo era compleja, pero Esteban se volvió más capaz de interactuar con ella, aunque fuera indirectamente. La culminación de este proceso de superación de desafíos fue la integración completa de la acción, la observación y el análisis. Esteban no solo registró los fenómenos, sino que participó activamente en su evolución, moldeando parcialmente las respuestas e influyendo estratégicamente en los resultados. Esta síntesis de habilidades, disciplina, observación, planificación, interacción social y sensibilidad cultural, consolidó su trayectoria de crecimiento. Transformó el miedo, el agotamiento y la incertidumbre en herramientas para la comprensión y la acción, convirtiendo la vulnerabilidad en poder relativo, aún limitado, pero funcional. Finalmente, el crecimiento de Esteban no se limitó a la supervivencia ni al control parcial de la situación. Comprendió que el conflicto no podía eliminarse, pero sí gestionarse eficazmente. Su evolución personal se hizo visible en cada decisión, cada análisis y cada visita a la fábrica. Había desarrollado suficientes habilidades cognitivas, emocionales y prácticas para afrontar el fenómeno con claridad estratégica, anticipación y resiliencia emocional. El protagonista ya no era un espectador impotente, sino un agente adaptativo dentro del sistema que antes lo había oprimido, listo para afrontar los próximos desafíos de la narrativa con conciencia y preparación. Tras semanas de estudio meticuloso y experimentación estratégica, Esteban finalmente entró en la fase de preparación para el clímax, una etapa donde convergieron todas las ramificaciones, subtramas y lecciones. Comprendió que el fenómeno no podía afrontarse de forma aislada. Cada acción, cada decisión, cada observación impactaba simultáneamente su propia percepción, los registros digitales y el entorno urbano que rodeaba la fábrica. Para avanzar, era necesario integrar conocimientos técnicos, disciplina emocional, percepción cultural y sensibilidad narrativa. Esta preparación se convirtió en una operación compleja, casi ritualística, organizada en capas de contingencia. El primer paso consistió en consolidar toda la información acumulada. Esteban revisó los archivos originales y los nuevos fragmentos que surgieron espontáneamente, organizándolos en una cronología detallada.
Catalogó los patrones de movimiento, las interferencias visuales, las distorsiones de audio y los cambios ambientales observados en la fábrica. Cada detalle parecía indicar una interacción adaptativa del fenómeno, que respondía no solo a las acciones de la cámara, sino también a la presencia e intención del observador. El análisis le permitió comprender mejor el comportamiento de la forma indefinida, definiendo parámetros para acciones futuras. Paralelamente, el protagonista desarrolló rigurosos protocolos de seguridad, dividió las tareas en etapas, anticipando todas las posibles consecuencias de la exposición directa al fenómeno. Se ubicó estratégicamente equipo secundario. Cámaras con ángulos alternativos capturaron diferentes perspectivas y sensores de audio monitorearon frecuencias anómalas. Esteban diseñó redundancias tecnológicas, consciente de que los fallos serían inevitables, y preparó respuestas rápidas para cada situación prevista. La preparación no se limitó a la técnica. Incluyó su propia resistencia física y mental, la planificación y la gestión de la energía emocional, asegurándose de poder afrontar el clímax sin perder el control. La dimensión cultural del barrio también se incorporó a la planificación. Esteban identificó patrones de comportamiento colectivo que podrían aprovecharse o mitigarse. Observó rituales, símbolos protectores, reacciones de los residentes y prácticas espirituales que, aunque fragmentadas, revelaron coherencia en el intento de limitar los efectos del fenómeno. Utilizó esta información para predecir el comportamiento de otros e integrar acciones que minimizaran los riesgos, reforzando la complejidad de su enfoque y demostrando madurez en la gestión de las múltiples capas de narrativas. Las subtramas secundarias, que antes parecían dispersas, ahora estaban parcialmente resueltas o integradas en el contexto. El cibercafé se vigiló discretamente para comprender cómo las filtraciones de archivos afectaban al fenómeno. El contacto con técnicos, vecinos y periodistas se mantuvo con cautela, equilibrando la comunicación y la confidencialidad. Cada decisión buscaba evitar sorpresas y reducir la exposición innecesaria, manteniendo a Esteban como el principal protagonista. La convergencia de estas subtramas reforzó la tensión narrativa, creando una sensación de inevitabilidad y urgencia. Durante este proceso, Esteban también trabajó en su propia percepción e interpretación. Aprendió a diferenciar las señales genuinas de las distorsiones psicológicas o las respuestas condicionadas. Desarrolló la atención periférica, la concentración sostenida y la capacidad de anticipación, lo que le permitió reaccionar a estímulos sutiles que podían indicar cambios de comportamiento de forma indefinida. Este refinamiento cognitivo consolidó su crecimiento personal, permitiéndole desenvolverse con eficacia y discernimiento en un entorno de alto riesgo. Además, el protagonista implementó métodos de grabación alternativos. Sensores ambientales, micrófonos direccionales y cámaras ocultas permitieron la recopilación de datos sin exposición directa. Esteban comenzó a crear patrones de filmación indirecta, aprovechando los reflejos y ángulos improbables, reduciendo los riesgos y aumentando la precisión de la captura. Este enfoque no solo minimizó el contacto directo, sino que también permitió el análisis de las respuestas adaptativas al fenómeno, esencial para la fase culminante. Cada acción se convirtió en parte de un sistema mayor, en el que se equilibraban el control parcial y la observación estratégica. La tensión aumentó cuando Esteban se dio cuenta de que los archivos evolucionaban incluso sin intervención directa. Pequeñas secciones desaparecían, surgían nuevas imágenes y los patrones de sombras se reorganizaban. Esto reforzó la necesidad de adaptación continua y monitoreo constante.
El protagonista comprendió que el fenómeno no seguía una lógica lineal. Su comportamiento era contingente, respondiendo a la interacción humana de forma indirecta y adaptativa. Esta conciencia marcó la diferencia entre riesgo y vulnerabilidad, permitiéndole planificar intervenciones más seguras y efectivas. Otra dimensión de la preparación fue la gestión del tiempo. Cada visita a la fábrica, cada análisis de archivos, cada interacción con subtramas externas se cronometraba para reducir la exposición prolongada. Esteban estructuró rigurosamente su rutina, equilibrando periodos de observación, descanso y procesamiento de datos. Este control temporal no solo previno el agotamiento físico y mental, sino que también le ofreció una ventaja estratégica. Al anticipar el ritmo del fenómeno, pudo reaccionar con mayor precisión y eficacia, aumentando sus posibilidades de éxito en la confrontación final. Finalmente, Esteban se preparó emocionalmente para la imprevisibilidad. Aceptó que el fenómeno no podía controlarse por completo, solo influirse. La preparación consistió en combinar la acción deliberada, la observación estratégica y la gestión personal de riesgos. Cada decisión reflejaba el aprendizaje acumulado, disciplina técnica, sensibilidad cultural, coordinación de subtramas y refinamiento psicológico. Esteban buscaba no solo la supervivencia o el registro, sino la capacidad de interactuar conscientemente con una fuerza adaptativa que moldeaba el mundo que lo rodeaba. Al completar esta etapa, el protagonista estaba listo para el clímax. La narrativa se encontraba ahora en su punto más tenso. Todas las subtramas resueltas o integradas, todas las habilidades adquiridas en la práctica, cada detalle tecnológico, cultural y psicológico alineado. La preparación consolidó la progresión del arco principal, reforzando la coherencia narrativa y manteniendo al lector en constante suspense. La acción subsiguiente no solo sería confrontativa, sino el resultado de la integración de conocimiento, estrategia y adaptación personal. El clímax era inminente, cargado de tensión, imprevisibilidad y profundas consecuencias. El clímax de la historia comenzó silenciosamente, con una silenciosa sensación de inevitabilidad. Esteban entró de nuevo en la fábrica, esta vez meticulosamente preparado para enfrentarse a la fuerza que había estado estudiando y con la que había interactuado indirectamente durante semanas. El entorno era irreconocible. La luz natural se filtraba por las ventanas rotas, creando patrones de sombras que parecían moverse independientemente del sol. El suelo aún conservaba los símbolos rayados y los círculos incompletos, pero algo los hacía más densos, casi tridimensionales, como si la presencia del fenómeno los solidificara en una realidad tangible. Cada paso que daba producía un eco distintivo, que reverberaba irregularmente y desafiaba su percepción. Esteban activó las cámaras secundarias estratégicamente ubicadas, revisó los micrófonos y los sensores ambientales. El protocolo estaba listo. Buscaba no solo capturar imágenes, sino observar respuestas, anticipar movimientos e interactuar con el antagonismo de forma controlada. La forma indefinida que había aparecido en los videos, que hasta entonces parecía reaccionar únicamente a la presencia o a la observación directa, comenzó a materializarse parcialmente ante sus ojos, translúcida, pero con contornos perceptibles. No era humana, pero había una sensación de conciencia implícita en cada cambio de posición, en cada sombra alargada que aparecía en el suelo. Al acercarse al centro de la habitación, Esteban sintió la primera manifestación física directa. El aire se densificó, como si partículas invisibles se resistieran a su movimiento. La temperatura descendió bruscamente, provocándole escalofríos y una sensación de presión en los hombros. La cámara captó detalles imposibles de ver a simple vista:
pequeños desplazamientos de objetos, patrones de sombras entrelazadas, reflejos que no correspondían a la luz real. Era la primera vez que la amenaza mostraba un efecto tangible y simultáneo en el mundo físico. El clímax se intensificó cuando la forma indefinida comenzó a reaccionar activamente, anticipándose a los movimientos de Esteban. Cada paso que daba iba acompañado de un desplazamiento paralelo de la sombra, como si la presencia estuviera aprendiendo, probando límites, ajustando respuestas en tiempo real. Esteban se dio cuenta de que ya no podía confiar en la distancia de seguridad ni en la estrategia de la observación indirecta. La amenaza no solo reaccionaba, sino que parecía planificar interacciones, reconociendo patrones de comportamiento y manipulando la percepción del protagonista. En un momento crítico, uno de los sensores de audio captó una frecuencia continua, inaudible para el oído humano, pero perturbadora para el sistema nervioso de Esteban. El efecto fue inmediato. Su respiración se volvió irregular. Su visión periférica pareció expandirse y contraerse simultáneamente, y una intensa sensación de vértigo lo desorientó. Aún así, mantuvo la concentración, controlando cada respiración, cada paso, cada movimiento de la cámara. El aprendizaje acumulado durante semanas de preparación se volvió vital. La disciplina, el análisis estratégico, la sensibilidad cultural y el control emocional eran ahora la única defensa posible. Mientras tanto, la forma indefinida comenzó a interactuar con el equipo de grabación. Las luces de la cámara parpadeaban sin orden, las imágenes se reorganizaban en el monitor, como si la narrativa misma se editara en tiempo real. Esteban se dio cuenta de que no solo lo observaban, sino que sus propias acciones contribuían a la evolución de la forma. Era un diálogo silencioso, tenso, invisible. Cada ajuste de enfoque, cada cambio de ángulo, cada paso del protagonista provocaba respuestas que moldeaban sutilmente la percepción del entorno y del fenómeno. El punto crítico del clímax llegó cuando la forma adquirió contornos más definidos, acercándose a Esteban. No hubo un ataque físico tradicional, sino una presión existencial, la sensación de que su cuerpo era insuficiente para contener la percepción del fenómeno, de que su conciencia estaba siendo absorbida, o al menos puesta a prueba. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Esteban comprendió que la única manera de mantener el control era interactuar directamente, no solo observando o grabando, sino participando activamente en el diálogo implícito. Cada paso, cada ajuste de cámara, cada movimiento de mano se convertía en un acto de comunicación con una entidad cuyo patrón cognitivo permanecía incomprensible. En ese momento, Esteban aplicó todo lo aprendido: manipulación indirecta de la luz, ángulos estratégicos para cámaras secundarias, reflejos superficiales, control de la respiración y análisis temporal del comportamiento de la forma. Pequeños desplazamientos de objetos y sombras comenzaron a seguir un patrón predecible, lo que le permitió avanzar con seguridad, evitando reacciones desproporcionadas del fenómeno. El clímax no fue una batalla física, sino una prueba de inteligencia, adaptación y valentía. La forma respondió de forma sutil, pero inevitable, haciendo que cada acción de Esteban fuera decisiva para la evolución de la situación. El giro culminante se reveló cuando la forma comenzó a proyectar una simulación del propio Esteban en los monitores de la cámara. Era una réplica imperfecta, pero inquietantemente realista. Cada gesto, cada ajuste de enfoque, cada expresión reflejada correspondía parcialmente a su acción real, con ligeras variaciones temporales. Esta manifestación indicaba que el antagonista no solo reconocía la presencia del protagonista, sino que también aprendió a replicarlo.
explotando patrones de comportamiento y anticipándose a las decisiones. Fue la materialización definitiva de la interacción adaptativa, el punto álgido de tensión que sintetizó toda la narrativa. Ante esta perspectiva, Esteban mantuvo un control emocional absoluto. Cada paso se volvió deliberado, cada acción meticulosamente calculada. No reaccionó instintivamente. Anticipó, ajustó y respondió con precisión quirúrgica. La forma indefinida, que antes reaccionaba a simples observaciones, ahora enfrentaba una resistencia estratégica. El clímax se consolidó como una confrontación de inteligencia y adaptación, más psicológica y perceptiva que física. La tensión máxima no residía en la amenaza en sí, sino en la capacidad de Esteban para mantener la coherencia y la eficiencia ante una presencia que desafiaba toda lógica conocida. Finalmente, el clímax se resolvió cuando la forma comenzó a estabilizar sus contornos. Cada sombra, cada desplazamiento de objeto y cada alteración del audio comenzaron a seguir patrones reconocibles. Esteban se dio cuenta de que la interacción deliberada, la disciplina y la anticipación habían llevado al fenómeno a un estado de equilibrio parcial. No hubo destrucción ni neutralización completa, pero sí coherencia. La forma existía de forma predecible y manejable. El protagonista había transformado un escenario caótico y amenazante en un sistema con reglas reconocibles, lo que permitió gestionar el conflicto. El clímax culminó con la retirada de Esteban, observando la forma estabilizada y comprendiendo que la victoria no residía en eliminar la amenaza, sino en la capacidad de interactuar con ella. Había superado el miedo, integrado conocimientos culturales y técnicos, coordinado subtramas y desarrollado resiliencia psicológica y física. El antagonismo persistía, pero Esteban ahora poseía suficientes habilidades de anticipación, control relativo y comprensión estratégica para afrontar futuras manifestaciones. La narrativa, por tanto, alcanzó su clímax. La tensión máxima se había establecido y resuelto dentro de las reglas de la historia. Conflicto, adaptación y superación culminaron en una interacción consciente entre el protagonista y el fenómeno. La experiencia dejó una huella imborrable, transformando a Esteban y redefiniendo el papel de la cámara, el espacio urbano y el propio antagonismo dentro de la trama. El clímax proporcionó intensa emoción, suspenso y revelaciones inesperadas, cumpliendo su función central como catalizador del desenlace de la historia. Tras el clímax, el entorno de la fábrica cambió sutil pero notablemente. Esteban regresó al estudio, reanalizando cada grabación y comparándola con las anteriores. El equilibrio logrado al interactuar con la forma indefinida le permitió identificar patrones de comportamiento más estables. Cada sombra, cada distorsión del audio, cada movimiento de los objetos tenía ahora una lógica reconocible. No era del todo predecible, pero sí lo suficientemente consistente como para permitir una planificación estratégica y una respuesta adecuada. La conclusión de la narrativa principal, por lo tanto, dependía del reconocimiento de la complejidad del antagonismo y del aprendizaje del protagonista sobre los límites y las posibilidades de su interacción. Los efectos en la ciudad y el barrio también se hicieron más evidentes. Los residentes continuaron evitando ciertas zonas de la fábrica, pero la intensidad del miedo colectivo disminuyó. Los rituales de protección persistieron, pero con menor frecuencia, lo que refleja la estabilización del fenómeno. La prensa, que inicialmente especuló sobre desapariciones y sucesos sobrenaturales, comenzó a informar sobre la situación con hechos, describiendo únicamente los cambios físicos del edificio y relatos de observación indirecta. La tensión disminuyó, pero persistió una sensación de misterio que aún atraía la atención de los involucrados. Esteban, a su vez, experimentó una profunda transformación.
La experiencia lo obligó a desarrollar disciplina, paciencia y habilidades analíticas y perceptivas de las que antes carecía. Aprendió a equilibrar la observación y la acción, a anticipar patrones y a mantener el control emocional bajo intensa presión. Más importante aún, reconoció que la victoria no residía en eliminar el fenómeno, sino en la capacidad de coexistir con él de forma manejable. La narrativa reforzó así un tema central. Superar los desafíos no consiste necesariamente en destruir la amenaza, sino en una adaptación consciente y estratégica ante lo desconocido. Las subtramas secundarias también se resolvieron en la conclusión. El cibercafé siguió existiendo, pero los archivos dejaron de circular libremente gracias a la discreta intervención de Esteban y a la vigilancia indirecta. Los residentes más afectados por el fenómeno volvieron a sus rutinas más cercanas a la normalidad, y la policía, aun sin comprender del todo la situación, mantuvo registros de seguridad. Personajes secundarios que previamente habían estado aislados, como Marta Salgado, retomaron gradualmente sus actividades cotidianas, incorporando la experiencia a su vida cotidiana como un episodio de tensión controlada, pero no traumática. Un aspecto importante de la conclusión fue el equilibrio entre la experiencia individual y colectiva. Esteban había aprendido a lidiar con la presencia adaptativa, pero también a influir sutilmente en la percepción y el comportamiento de los demás. Esta interacción reforzó la idea de que la historia no se limitaba a la narrativa central. Abarcaba un microcosmos urbano, con sus propias reglas, fuerzas invisibles y patrones de comportamiento colectivo que moldeaban la experiencia individual. El conflicto se manifestó en múltiples niveles simultáneos, y la resolución demostró que el control parcial y la comprensión estratégica eran suficientes para coexistir con una amenaza adaptativa. En cuanto a la tecnología, Esteban organizó todo el material capturado, seleccionando fragmentos que documentaban claramente los efectos observados, pero evitando la exposición innecesaria. El archivo final se almacenó con redundancias seguras, accesibles solo para él y sus colaboradores de confianza. Este cuidado no se limitó a la preservación, reflejó la necesidad de mantener el fenómeno bajo control indirecto. La narrativa concluyó que el conocimiento y la gestión estratégica eran herramientas tan importantes como el coraje y la resistencia física. En términos emocionales, el protagonista experimentó una síntesis de alivio, respeto y vigilancia. La tensión no desapareció por completo, pues la presencia adaptativa permaneció, pero se observó una comprensión de los límites y patrones que permitieron una acción racional. Esteban desarrolló confianza en sí mismo gracias a la experiencia adquirida. Sabía que podía afrontar las manifestaciones futuras de forma organizada, segura y consciente. Esta conclusión reforzó el arco de transformación del protagonista desde el miedo y la incertidumbre hasta la capacidad de adaptación estratégica y una profunda comprensión de la dinámica del antagonismo. La conclusión también abordó las consecuencias narrativas de forma coherente. La desaparición de Julián, aunque nunca se explicó por completo, adquirió relevancia contextual. Su ausencia permitió a Esteban convertirse en protagonista y catalizador de la resolución. Cada decisión tomada durante la investigación y la preparación repercutió directamente en la estabilidad final de la situación. El antagonismo, a su vez, mantuvo la autonomía suficiente para mantenerse como una presencia misteriosa, asegurando la tensión narrativa incluso después del clímax. Esto permitió que la historia concluyera de forma coherente, manteniendo el suspense residual sin recurrir a soluciones simplistas
ni finales abruptos. El enfoque de Esteban hacia lo indefinido ejemplificó el tema central de la historia. La inteligencia, la percepción y la adaptación son herramientas esenciales ante lo desconocido. No necesitaba vencer la amenaza, sino comprender patrones, anticipar respuestas y mantener la disciplina para influir en los efectos sobre sí mismo y el entorno de forma controlada. La narrativa reforzó así la idea de que los conflictos complejos no siempre requieren una confrontación directa. La gestión estratégica, la observación minuciosa y el aprendizaje continuo pueden ser formas igualmente eficaces de resolución. Finalmente, la conclusión sentó las bases para la reflexión futura. La experiencia transformó la percepción del protagonista sobre el miedo, el control y la interacción con fuerzas que escapan a su comprensión inmediata. Esteban aprendió que la coexistencia con una presencia adaptativa requiere vigilancia constante, disciplina y conocimiento. El lector comprende que la resolución no elimina por completo la tensión, sino que ofrece una forma de gestión consciente, permitiendo una posible continuidad narrativa futura sin perjudicar la coherencia de la trama principal. La historia concluyó con Esteban observando las sombras estabilizadas de la fábrica a través de una de las cámaras secundarias. Sabía que cada movimiento futuro dependería de su disciplina y adaptabilidad. La tensión permaneció latente, pero la narrativa alcanzó una conclusión emocionalmente satisfactoria. El protagonista superó retos extremos, aplicó los conocimientos acumulados y consolidó su crecimiento personal. El final ofreció un equilibrio entre resolución y continuidad, dejando claro que no era necesario destruir el fenómeno para que la historia tuviera sentido. La interacción final entre Esteban y el fenómeno también sirvió como síntesis de las lecciones narrativas. La observación consciente, la acción estratégica y el aprendizaje progresivo permiten afrontar eficazmente las amenazas adaptativas. La historia demostró que el control total es ilusorio, pero la comprensión y la adaptación ofrecen el poder suficiente para una coexistencia segura y productiva. La ciudad, sus habitantes, el entorno urbano y las subtramas se ajustaron orgánicamente al clímax resuelto, garantizando la coherencia e integridad narrativa hasta el último momento. El final reforzó la tensión residual, esencial para mantener el suspense del lector, sin recurrir a soluciones externas ni simplificaciones. Esteban había ganado parcialmente, no por eliminar la amenaza, sino por su capacidad de interactuar, adaptarse e influir en el complejo sistema de antagonismo. La conclusión consolidó el arco narrativo principal, respetando la evolución del protagonista, manteniendo la coherencia temática y narrativa, y asegurando que la historia siguiera siendo impactante, sorprendente y memorable. La historia demostró finalmente que el terror y el suspenso pueden coexistir con el aprendizaje y el crecimiento. No era necesario destruir el conflicto adaptativo para crear un efecto dramático y una resolución satisfactoria. La conclusión demostró que la acción, la percepción y la estrategia humanas pueden equilibrar fuerzas aparentemente incomprensibles, manteniendo la coherencia narrativa, la tensión y el impacto emocional, estableciendo un final sólido, inesperado y coherente para todo el viaje del protagonista. Meses después, Esteban visitó la fábrica vacía, ahora silenciosa, salvo por los ecos lejanos de pasos inexistentes. Las cámaras captaron sombras sutiles, pero predecibles, como si la forma adaptable reconociera límites. Los residentes reanudaron sus rutinas, aún atentos a señales inusuales, pero sin pánico. Esteban, más seguro, observó con disciplina y paciencia, consciente de que la amenaza no había desaparecido, solo se había estabilizado. Comprendió que la convivencia con lo desconocido requería vigilancia constante, percepción aguda y adaptación continua.
La experiencia lo había transformado, consolidando su crecimiento y aprendizaje. La fábrica seguía siendo un enigma, pero ahora manejable, en un equilibrio precario pero seguro. Si te sentiste atraído por esta historia de terror y misterio, comparte tus impresiones y teorías en los comentarios. Cada detalle observado puede revelar nuevas perspectivas sobre la experiencia de Esteban y el fenómeno al que se enfrentó. Suscríbete al canal para no perderte futuras narrativas intensas, llenas de suspenso y giros inesperados. Activa las notificaciones y sigue cada capítulo cuidadosamente elaborado, explorando el equilibrio entre la acción, el misterio y el crecimiento del protagonista. Tu participación ayuda a mantener viva la conversación sobre lo desconocido y fomenta la creación de nuevas historias cautivadoras y aterradoras.